Buenas tardes. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a dar con el curso de... disculpen la demora, tuve unos inconvenientes con la movilidad, pero ya estoy acá. El día de hoy vamos a brindar el curso de lo que es primeros auxilios y salud ocupacional, de manera pues de que toda persona inscrita en el curso pueda entenderlo. ¿Ya? Vamos a tratar de definir algunos términos de la manera más sencilla, de la manera más simple, para que así todo el personal, que ya sea personal de salud o personal que no es de salud, pueda socorrer a alguna víctima, ante algún siniestro que pueda tener alguna persona en el centro de labores, ¿no? Ahora, en el centro de labores podemos tener una serie de accidentes que pueden ser, pues, por ejemplo, ¿no? las caídas, los tropezones, pueden haber inclusive hemorragias, heridas, cortes, desvanecimientos, paros cardíacos, y algunas personas pues que de repente atragantamientos. Entonces nosotros, que somos personal de salud, de repente podemos manejar algunos términos técnicos, pero el personal que no es personal de salud, de repente se le hace un poco complejo. Entonces, la exposición pues está para que alguna persona aficionada quiera aprender los primeros auxilios para que actúe como socorrista ante una situación adversa, ante una situación de peligro que pueda tener en el centro de labores, ¿no? Ahora, y no solamente en el centro de labores, puede ser también en la vía pública, pero recuerden que el socorrista, que en este caso van a ser ustedes, van a dar la primera ayuda, pero ustedes tienen que actuar. Primero, tienen que ver su seguridad, la salud de ustedes antes de socorrer a alguien. Entonces, cualquier pregunta, cualquier interrogante, lo pueden hacer llegar a través del chat, o de repente quieren compartir alguna experiencia personal, están libres en hacerlo. El primer tema, pues el día de hoy están programadas 2 horas. Vamos a conversar los accidentes más comunes que pueden ocurrir en los centros de labores. En la segunda parte del curso, vamos a tratar de hablar lo que es el CCTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y algunas normativas vigentes de lo que es en salud ocupacional frente a los accidentes de trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Primeros auxilios. Es el conjunto de técnicas y actuaciones que permiten la atención inmediata de un accidentado o enfermo repentino en el mismo lugar de los hechos, hasta que se pueda obtener la asistencia médica profesional, evitando agravar o empeorar las lesiones que haya sufrido, siendo solo aquello de lo que estemos totalmente seguros. A la persona capacitada para aplicar esas técnicas lo llamaremos socorrista. Si bien es cierto, el curso de primeros auxilios es un curso que, aparte que nosotros debemos de dominar en un 100% la teoría, debemos de dominar también lo que es la práctica, ¿ya? Entonces, pero por problemas de repente, pues por pandemia, ¿no? Y bajo esta coyuntura a nivel mundial en la cual estamos viviendo, pues no nos permite poder llevar un curso presencial. Pero sin embargo, pues las capacitaciones no pueden parar, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a esta nueva metodología de enseñanza, que es muy buena. Buenas tardes, Carol, bienvenida al curso. Entonces, acá tenemos otra definición
Conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que las lesiones que han sufrido no empeoren. ¿Y qué es un accidente? ¿Qué es un accidente? ¿No? Acá encontramos a una persona inconsciente que posiblemente sufrió algún tipo de accidente. No lo sabemos qué tipo de accidente sufrió, pero ¿cómo se define un accidente? ¿Qué es? ¿Un hecho fortuito? ¿Qué es? Entonces, las definiciones más simples que se pueden encontrar es la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo, que puede suceder en cualquier circunstancia: trabajo, hogar, juego, ocio, conducción de vehículos. ¿Qué es un accidente de trabajo entonces? Ya entrando al tema, legalmente se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. ¿Cuáles son los riesgos más comunes en el trabajo? ¿Cuáles son los accidentes más comunes que nosotros nos podemos encontrar en el centro de labores? ¿Quién no se ha caído bajando las escaleras, saliendo del ascensor, ¿no? Choques, golpes, ¿no? Proyecciones se refieren a las estirlas, segmentos de repente de material de concreto, de metal que puede impregnarse en la piel, en la vista, atrapamientos, sobreesfuerzos. Estos son los riesgos más comunes, pero siempre los accidentes de trabajo, lo más comunes pues son las caídas. Las caídas suceden desde una oficina, de un abogado que puede ser, ¿no? Que solamente es una oficina nada más, hasta una empresa grande, hasta una empresa de construcción, hasta una empresa minera, ¿no? Claro está que una empresa minera, una empresa de construcción, ellos tienen de accidentes como atrapamientos, ¿no? Aplastamientos, hemorragias, sangrados. Lesiones más frecuentes: cuerpos extraños en los ojos. Cuando nosotros realizamos alguna labor, algún trabajo que nosotros realizamos, actualmente ya está normado lo que es la salud ocupacional, ¿no? En el Perú ya está normado. Entonces, todo trabajador con riesgo a tener algún accidente de trabajo debe utilizar los equipos de protección personal, ¿no? Y en este caso, ¿qué son, no? Por ejemplo, un soldador utiliza unos lentes oscuros, los tapones, ¿no es así? El personal de salud, ¿qué utiliza? El personal de salud utiliza su mascarilla, una mascarilla posiblemente una N95, su bata, su gorro, guantes quirúrgicos, mientras que las personas que de repente trabajan en construcción, en minería, donde el trabajo es más extenuante, más fuerte, donde el riesgo a tener un accidente de repente es el último accidente que tengas, porque posiblemente con ese accidente que tengas puedes perder la vida. Entonces estas personas tienen que estar alertas al trabajo, y utilizar un adecuado equipo de protección personal. Los cuerpos extraños en los ojos, en las vistas, es muy frecuente en aquellas personas que están utilizando, por ejemplo, un taladro o están utilizando un martillo y no se están cubriendo el rostro, ¿no? Eso es lo más frecuente que puede ocurrir. Y básicamente esto de acá es ¿por qué? Por la no prevención del personal, por lo que el personal obvió en utilizarlo, ese equipo de protección personal. Las contusiones, los golpes, ¿no? O sea, las caídas, las heridas, las hemorragias. ¿Cómo controlamos nosotros las hemorragias? ¿Es factible utilizar torniquetes? ¿O solamente debemos realizar alguna hemostasia, alguna compresión? Las quemaduras, ¿qué debemos de utilizar en las quemaduras? Se ha visto casos que en algunos establecimientos de trabajo, en quemaduras han utilizado aceite, han utilizado cebolla, productos químicos, ¿no? Mientras que el tratamiento en primer momento no es así.
fracturas, luxaciones. Muchas personas intentan realizar la reducción de una fractura. Reducción me refiero a que cuando hay una fractura, el hueso se sale de su lugar en términos coloquiales, en términos familiares, en términos amicales, para que me puedan comprender las personas que no son del sector salud. Cuando hay alguna luxación, el hueso que está en el encajado, ¿no? Está en su sitio, se sale de su sitio, a eso nosotros le llamamos luxación, se sale, y muchas personas intentan reducirlo, regresarlo a su lugar. Craso error que se está cometiendo. ¿Por qué? Porque esa reducción solamente lo tiene que hacer el personal especializado. En este caso lo puede ser en un médico o en todo caso el traumatólogo. Las fracturas, ¿qué hacemos ante fracturas expuestas? ¿Qué hacemos? Pedimos ayuda en ese momento, ya vamos a ver qué podemos hacer ante fracturas expuestas. Las pérdidas de la conciencia ante aquella persona que está trabajando y se desvanece, se cae. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué momento debemos de iniciar un RCP, una reanimación cardiopulmonar? De repente es un desmayo nada más. ¿Cómo lo voy a tomar el pulso? ¿En dónde lo voy a tomar el pulso? ¿A qué nivel lo voy a tomar el pulso? ¿O a qué teléfonos puedo llamar? De repente yo soy un trabajador de un establecimiento, pero me da miedo, tengo terror a los accidentes, de repente soy muy nervioso y no puedo socorrer ante ese accidente de trabajo o ante esa caída, ante alguna hemorragia de repente, ¿no? Entonces, lo mínimo que tendrías que saber es memorizarte los números de emergencia, ¿no? El 116, por ejemplo, ¿no? Que es de los bomberos, lo mínimo. Si está bien, de repente no tiene las condiciones adecuadas, no todos hacemos pues con la misma habilidad para algo, ¿no? Otras personas de repente son más, tienen mucho nerviosismo cuando ven sangre, ¿no? Y se desmayen, ya vamos a tener a 2 accidentados. Entonces, estas personas no deben de intervenir en estos procesos. Lo que debe hacer, ¿qué? Comunicar, llamar a una persona que esté por ahí cerca, o en todo caso llamar al 116, ¿no? A los bomberos, serenazgo, a la ambulancia, a la Cruz Roja, mientras que otra persona ya va dando los primeros auxilios. No todos nacemos para ser socorristas. Asistencia o tratamientos iniciales que se dan a un accidentado o a quien sufre una enfermedad repentina, ¿no? Conocimientos mínimos impredecibles que debe poseer cualquier persona para que en el deber de prestar ayuda sea eficaz la labor de auxiliar a la víctima hasta llegada de los servicios asistenciales, basado siempre en la conducta paz. Ya vamos a ver qué significa paz. Evitar más lesiones y alteraciones, no agravar el daño inicial, proteger de los riesgos de infecciones y otras complicaciones. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? ¿Ya? Primeros auxilios consiste en prestar asistencia inmediata a un accidentado o un enfermo repentino. Abarca el tratamiento tanto de lesiones de poca importancia como las de muy graves. La resolución de un caso está en relación directa con la aplicación in situ de la primera asistencia. ¿Quién nos presta el primer eslabón de una cadena de supervivencia? Reconocer una situación de emergencia, evaluar su gravedad
dar el soporte inicial adecuado. En estas exposiciones de primeros auxilios, es frecuente mencionar pues el accidente laboral que hubo que fue bien conocido, que KFC, ¿no? Con un restaurante de comida rápida, en el KFC, ¿no? Donde fallece una pareja de jóvenes, producto pues de un accidente laboral. Posiblemente la causa fue por un cortocircuito, tuvieron problemas, parece de que entonces el segundo socorrista, el primer socorrista, en este caso al parecer la chica, no evaluó bien, ¿no? No hubo una buena evaluación, entonces quiso socorrerlo a su compañero de trabajo, pero sin embargo se olvidó lo más principal, ¿no? ¿Cuál es lo más principal? Es reconocer una situación de emergencia. Primero tienes que ver tu integridad, tu seguridad. Eso es lo que tienes que ver primero. Primero es mi vida frente a los demás. ¿Por qué? Porque la otra persona posiblemente esté muerta ya. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, lo primero tienes que ver tu seguridad. Entonces, esta persona, la chica, al parecer, no evaluó bien el contexto, ante qué accidente estábamos, y, y sufrió el mismo accidente, ¿no? Sufrió el mismo accidente y a la final después las dos personas terminan falleciendo. Eh, y así se pueden dar muchos ejemplos, ¿no? En accidentes laborales, en construcción. ¿Cuántos accidentes de construcción se tienen a diario? Hay muchos accidentes en construcción a diario, desde caídas hasta pérdidas de la vida. Entonces, esta es la cadena de supervivencia. Nosotros, como personal de salud, yo soy médico, cuando nos vienen a capacitar los de epidemiología, en cuanto a la evacuación de un hospital, cómo se realiza la evacuación de un hospital frente a un sismo, de repente frente a un terremoto, ¿no? Y dependiendo del grado, el personal de salud que no se va, no se queda a ver a los pacientes, a sacar a paciente por paciente, frente a un terremoto, porque si no, el personal de salud también fallece, muere ahí. Primero, es reconocer la situación de emergencia, ver ante qué emergencia estamos, ver el contexto de la emergencia, ¿ya? Se dice que ante un sismo, los estudios internacionales dicen de que nosotros tenemos alrededor de 90 segundos para ponernos a salvo. 90 segundos para ponernos a salvo. Para el lugar donde estemos, podemos correr, salir lo más rápido posible, de una manera ordenada, 90 segundos para ponernos a salvo. Ya. Que posiblemente, dependiendo del lugar de trabajo donde tengamos, posiblemente en 90 segundos podemos estar en un lugar a salvo, ¿no? Pero no todas las personas reaccionan ante un evento catastrófico de la misma manera, ¿no? Muchas personas se ponen nerviosas, se caen, tratan de ayudar, no se cae de repente tu compañero, le ayudas, quieres salir los dos, y ahí pasan los minutos, pasan los segundos, y esos segundos son cruciales, ¿no? Muchos nos hacen el ejemplo de lo de defensa civil, por ejemplo, nos hacen el ejemplo del terremoto que ocurrió en Pisco, ¿no? ¿Qué pasó en el terremoto de Pisco, no? Por ejemplo, en la iglesia, cuando la iglesia se viene abajo, ¿no? Empezó el temblor y nadie salía de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se muevan, no se muevan, no se muevan, decían, ¿no? No se muevan. Y pues, y después de aproximadamente, después del segundo minuto, pues la iglesia se vino abajo, ¿no? Y solamente vivieron las personas que estuvieron al costado de la columna, ¿no? Porque toda la iglesia se vino abajo. Entonces, ante un evento adverso, pues, lo primero, pues, es ponernos nosotros a salvo, no reconocer cuál es la situación de emergencia.
Están encaminados en lesiones graves y en lesiones de menos importancia, ¿no? Mantener la vía hasta la llegada del personal sanitario calificado. En lesiones de menos importancia, evitar que se presenten complicaciones. Eh, las caídas, por ejemplo, los traumatismos intracraneales que puede haber en el trabajo, hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el sangrado que se puede ocasionar a nivel cerebral, a nivel subdural, de repente a nivel del cerebro, los hematomas que se pueden formar es gota a gota, ya gota a gota. Entonces, muchas de las veces, estas personas que han tenido un traumatismo cráneoencefálico, muchas de las veces en los primeros minutos están conscientes, se levantan, hablan, ¿no? O de repente perdieron la conciencia por 1 minuto, 2 minutos, pero luego recuperan la conciencia. Sin embargo, el sangrado que hay internamente en el cerebro es gota a gota, ¿no? Y ese sangrado que hay gota a gota va a provocar un efecto de masa en el cerebro, ¿no? Y se le tiene que llevar de emergencia al hospital, ¿no? Entonces, las caídas, pues, con contusiones, golpes en la cabeza, se tienen que manejar con mucho cuidado. Siempre, más de una vez, se tiene que llevar al hospital, ¿no? Para que sea evaluado, ¿no? Más que todo para tenerlo en observación. Hace 2 semanas, el hermano de un compañero de trabajo sufre un accidente. Y perdió la conciencia alrededor de 30 a 40 segundos. Pero este accidente fue fuerte, ¿no? Entonces, pero nadie sabía dónde se había golpeado. Entonces, cuando él recién reacciona, porque le echan agua y todo, no reacciona, él refiere sentirse bien. Y él refiere sentirse bien. Entonces comunican a sus superiores y lo llevan al hospital. Y lo llevan inclusive en buen estado, hablando, pero él se sentía un poco mareado. Ya, entonces cuando llega al hospital le sacan su tomografía y se detecta, por el tiempo de demora habrá sido de 2 horas, ¿no? Demasiado. El tiempo de demora habrá sido 2 horas. Y efectivamente, pues tenía una hemorragia subdural, tenía un sangrado interno en el cerebro. El paciente ya estaba entrando en estado de inconsciencia. Ya. Se le llega a intervenir quirúrgicamente, se lo operan, pero el paciente fallece a los 10 días, fallece, ¿no? De repente, si alguien hubiera conocido alguna evaluación más minuciosa del estado de conciencia, ¿no? Y poderlo llevar más rápido a un hospital, de repente pudo evitarse esa muerte, ¿no? Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Y también hay lesiones de menos importancia, ¿no? A los arañones, los rasguños, algunas caídas leves, que si bien es cierto necesitan alguna evaluación, pero se maneja básicamente con analgésicos, ¿no? Analgésicos, cremas, sedantes, ¿no? O hielo de repente para el dolor, la inflamación. Principios básicos de la actuación del socorrista. Primero, mantener la serenidad, pero tenemos que actuar con rapidez. Si nosotros, yo les he dicho ya, si nosotros no hemos nacido para ser socorristas, de repente, o para poder brindar los primeros auxilios, porque somos demasiado nerviosos y cada persona es diferente y no se le juzga por eso, pero lo primero que tienen que hacer es agarrar su celular y pedir ayuda. Lo primero, si no van a actuar como socorristas, hay que avisar, ¿no? A los bomberos, de repente a Serenazgo, a la Cruz Roja, asegurarse de que no exista más peligros, como ocurrió en este restaurante de comida rápida, ¿no? Examinar detenidamente al accidentado, una evaluación primaria y secundaria. Ya vamos a ver cuál es la evaluación rápida. Recuerden que este curso no es para médicos, el médico maneja muchas más cosas que esto, ¿no? El curso está básicamente para el público en general, ¿no?
Si de repente por ahí alguien puede conocer más, nos vas a disculpar, pero tenemos que salir de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Porque recuerden, pues, que el curso de RCP, que es el BLF, dura un día, pero es todo un día, ¿no? Y nosotros pues disponemos de 4 horas para poder hablar primeros auxilios de lo más básico, ¿no? Pero esto hoy acá nos puede despertar el interés para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y así de esta manera quizás algunos de ustedes pueden llegar a formar parte de la Brigada de Defensa Civil en su establecimiento, ¿no? Conformar de repente el botiquín de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué es lo que se debe tener un botiquín de primeros auxilios? Y no solamente en el centro laboral, sino también en casa. Cuidar al máximo el manejo del accidentado, no mover hasta que se le estabilice. Las caídas bruscas con sospecha de alteración de la columna, con sospecha de alguna contusión en la columna, algún golpe, algún traumatismo en la columna, esto puede conllevar a un traumatismo a nivel de la médula espinal. Entonces ahí nosotros no debemos inmovilizarlo totalmente. Que no a menos de que el lugar donde esté la persona sea un lugar de peligro. Entonces ahí debemos de moverlo, pero ya vamos a ver cómo vamos a trasladar a esta persona. Empezar por lo más urgente. ¿Cuál es lo más urgente? Por ejemplo, un sangrado, ¿no? Una persona que tuvo una amputación de un miembro superior. Un traumatismo de las arterias. Un traumatismo de los vasos sanguíneos, ¿no? Donde el sangrado es activo. Tranquilizar al accidentado, mantenerlo caliente, ponerlo en postura lateral de seguridad cuando sea necesario, procurar la atención médica lo antes posible, no dejar actuar a curiosos o intervencionistas, ¿no? Siempre en un centro de labores hay la persona que pertenece de repente a Defensa Civil tiene que liderar este trabajo de socorrer a alguien, ¿no? No dejar actuar a curiosos, no darle de comer ni beber, no medicar y no abandonar el herido, ¿no? Pero recuerden que primero es la integridad, es evaluar el contexto, evaluar el espacio físico en el cual te encuentras. Cuando se va a realizar una atención sanitaria hay que tomar la precaución de, si hay el tiempo, en muchas de las veces hay que lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la actuación. Si es posible, protegerse las manos con guantes o una bolsa de plástico, o utilizar como norma material desechable previamente esterilizado. Los centros de labores tienen que tener su botiquín de primeros auxilios, ¿no? Y ya ante un accidente ya se tiene que activar, ¿no? Como un hospital, ¿no? En un hospital, ante un paro cardíaco, de repente lo que se maneja es con la clave roja, ¿no? Que es muy diferente a las claves maternas, ¿eh? Las claves maternas. Ya el paro cardíaco, por ejemplo, lo que se hace, pues, de repente se comunica, se perifonea, ¿no? Se perifonea para que todos los involucrados acudan en el lugar donde se necesita la ayuda. Asistencia a accidentados. Prevenir las infecciones, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros debemos utilizar guantes? ¿Por qué? Porque si es que esta persona ha tenido alguna contusión, algún golpe, de repente, algún sangrado, el riesgo de que nosotros nos podemos contagiar de enfermedades infecto-contagiosas es alta, ¿no? El virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C o el VIH, que son los más frecuentes.
Y ahora en este contexto, ¿de qué no, en este contexto a nivel mundial en el cual estamos viviendo, ¿de qué nos debemos de cuidar a nosotros? ¿Ante qué accidente, qué mecanismo debemos de saber ahora? ¿Cómo auxiliar a una persona con dificultad respiratoria, ¿no? En el trabajo. ¿Cómo auxiliar a una persona con dificultad respiratoria? Pero antes de auxiliar a una persona con dificultad respiratoria, en este contexto de pandemia, tenemos que tener las medidas de bioseguridad bien claras. Y si esa persona está con dificultad respiratoria, esa persona es COVID, hasta menos que no se muestre lo contrario. Entonces nosotros estamos en un establecimiento y si no tienes las medidas de seguridad, no lo puedes socorrer porque te puedes contagiar. Entonces, si es que tienes las medidas de seguridad, puedes socorrer, ¿no? De repente tienes por ahí un pulsioxímetro, ¿no? O hay que sacar la oximetría, la saturación de oxígeno. Si de repente esta persona está con una saturación baja o no. Porque muchas de las veces encontramos los conversivos. Aquellas personas que simulan una enfermedad, pero en realidad no lo tienen, ¿no? Y la sensación de falta de aire, la sensación, me siento morir, dicen los pacientes, ¿no? Pero cuando lo saturas, su saturación está normal, su frecuencia cardíaca está normal, su presión arterial, sus funciones vitales están normal. Entonces, ¿en qué momento, no? Si de repente su saturación está baja, sí, efectivamente, menos de 92, y esa persona necesita oxígeno, y hay que trasladarlo a un hospital con oxígeno. Entonces, ahí ya los primeros auxilios no solamente se tienen que ver con accidentes laborales, sino ya con enfermedades ocupacionales, ¿no? Enfermedades propias del trabajo, porque recuerden que el coronavirus, el COVID-19, ya es considerado una enfermedad ocupacional. Entonces, esta persona tiene que ser auxiliada y posiblemente, pues, bajo este contexto, muchos establecimientos, muchos trabajos, dependiendo de la cantidad de personas que tengan a su cargo, ya muchas ya manejan ya el oxígeno medicinal, ¿no? Y hay personas entrenadas para poder utilizar este oxígeno medicinal. Medida de prevención, utilizar material desechable de un solo uso, no compartir material de cura entre los accidentados, evitar el contacto directo con la sangre del accidentado. Actuación general ante una situación de emergencia. Ya, acá está lo que es paz. A ver. Sandra nos dice, exacto, ¿no? Sandra ya nos había adelantado las abreviaturas del término. Muy bien, Sandra. Y Benacio nos hace la corrección, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por la participación. Efectivamente, ¿no? Lo que es proteger, avisar y socorrer, ¿no? ¿Proteger a quién? Al accidentado, a uno mismo y a los demás. Avisar a quién, a los servicios de atención sanitaria. Y socorrer al accidentado o al herido. Entonces, los primeros auxilios se manejan de esta manera, ¿no? Las abreviaturas son PAS, ¿no? Proteger, avisar y socorrer, ¿no? Proteger no solamente al accidentado, sino a ti mismo y a todas las personas que están ahí. Avisar a los servicios de atención sanitaria, ¿no? A los bomberos, a la policía. Socorrer al accidentado. Ya, como les digo, la normativa lo vamos a ver en el segundo tema. De repente han entrado un poco tarde, pero la normativa, toda la normativa y algunas definiciones de salud ocupacional y lo que es el tema de CSTR, accidente seguro complementario de los trabajos de riesgo, lo vamos a ver en la segunda sesión. ¿Ya? Entonces, primero estamos viendo lo que es básicamente primeros auxilios. ¿Ya? También hay un material preparado para ustedes, lo que es el puro en cuanto a la normativa actual y la normativa vigente. ¿Ya?
Entonces estamos ante proteger, alertar y socorrer, ¿no es así? Entonces acá les tengo un video corto. A lo largo de la jornada laboral, cualquier trabajador de la construcción puede enfrentarse repentinamente a una situación de emergencia que requiera ciertos conocimientos básicos en primeros auxilios. Con frecuencia, desde que se produce el accidente hasta que el trabajador es atendido por personal cualificado, pasan minutos o incluso horas, que en muchos casos son decisivos para la salud del accidentado. Conocer unas pautas de actuación nos ayudará a reaccionar correctamente ante situaciones inesperadas. En este vídeo repasaremos algunas de las pautas básicas para saber cómo actuar ante un accidente laboral. Una vez que ocurre un accidente, y principalmente si no hemos sido testigos del mismo, es necesario evaluar la situación. Para ello pondremos en práctica la metodología PAS: proteger, alertar, socorrer. Proteger. Siempre que se presente un accidente, mantenga la calma y detecte su origen. Un accidente encierra una causa que puede generar un peligro mayor y que debe ser eliminada antes de proceder a auxiliar a los accidentados para evitar nuevas lesiones. Por ejemplo, si el accidente tiene un origen eléctrico, el herido podría encontrarse en tensión y al tocarle sufrir una descarga. Es necesario cortar la corriente antes de proceder a su atención. Recuerde, si no dispone de conocimientos básicos en primeros auxilios, no intervenga, alerte y busque ayuda. Alertar. Antes de intervenir, dé la alarma a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, facilitando de forma clara la localización del accidentado, el tipo de accidente, un número de teléfono y un nombre de contacto. Importante, no cuelgue el teléfono hasta que se lo indiquen. Socorrer. Un accidentado puede tener una o varias lesiones. Por ello es importante realizar una evaluación y establecer una prioridad en la atención. Una evaluación primaria nos permitirá valorar el estado del enfermo, y una evaluación secundaria el alcance de las lesiones. En la evaluación primaria deberá observar los siguientes puntos. Grado de conciencia. Hable con la víctima, sacúdale los hombros y pellízcale con suavidad para determinar si está consciente o inconsciente. Respiración. Coloque su mano en el pecho del paciente y el oído en su nariz, comprobando así el movimiento torácico y el ritmo de la respiración. Pulso. Coloque sus dedos en el lado izquierdo del cuello del herido, buscando el pulso en la arteria carótida. Una vez que comprobamos que el paciente dispone de respiración y pulso, proceda a realizar la evaluación secundaria haciendo hincapié en los siguientes puntos. Cabeza. Compruebe la presencia de heridas en cara y cuero cabelludo, hemorragia en nariz, oídos y lesiones en los ojos. Compruebe además el rostro del herido. La palidez, el frío y o el sudor en la piel son síntomas de shock. Cuello. Pálpelo cuidadosamente y deténgase ante cualquier indicación de dolor. Tórax. Compruebe si presenta heridas y o deformaciones que puedan indicar posibles fracturas. Compruebe que respira sin dificultad. Abdomen. Busque la existencia de heridas. Compruebe el estado del abdomen, si está duro o es depresible. La dureza del abdomen puede indicar hemorragia interna. Extremidades. Examine los brazos y las piernas. Intente moverlos lo menos posible. Busque heridas, puntos sangrantes, deformidades e inflamación. Compare los miembros para localizar las deformidades. Pregunte al accidentado si puede mover piernas y brazos, incluyendo las manos y los pies. En el caso de inconsciencia, pellízquele suavemente para comprobar cómo reacciona. Una vez haya evaluado el estado del enfermo, trate de tranquilizarlo y comuníquese con los servicios de emergencia para indicar el resultado de las evaluaciones. Le indicarán la mejor manera de atender al herido mientras espera la llegada del personal sanitario. Ya, entonces este video pues es el resumen de lo que es la secuencia del sistema PAS, ¿no? Que lo que vamos a ver, vamos a tratar de definir algunas cosas, pero básicamente en el video está el resumen de lo que es PAS, ¿ya? Nosotros nos podemos encontrar con diferentes accidentes en la vida diaria, ¿ya? Y cada accidente que nosotros podemos encontrar es único y es diferente. Ya, no todos los accidentes van a ser de la misma manera, pero nosotros podemos actuar de la manera similar. Proteger. Después de cada accidente,
puede persistir el peligro que lo originó. Ese es lo básico que nosotros debemos de conocer. Ante un accidente, nosotros tenemos que hacer una evaluación previa, pero rápido, evaluar el contorno, qué es lo que le produjo el accidente. Así, no caigamos en también, porque nosotros podemos también ser víctimas de ese accidente. Nos puede llevar también. ¿Y quién nos va a socorrer a nosotros si que nosotros sufrimos un accidente? Somos el segundo accidentado. Entonces, antes de socorrer, hay que, lo que dice acá bien claro, puede persistir el peligro aún. Necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros. En este caso, ¿qué? Si el accidentado posiblemente fue por un cortocircuito o a través de la electricidad, entonces lo primero que debemos de hacer ¿qué? Es aislar, ¿no? Bajar de repente los tomacorrientes, ¿no? La central de energía, ¿no? Y ahí en el gráfico se ve, ¿no? Que está utilizando un palo de madera para poder, para que se pueda desprender del material que le provocó el accidente. Si hubiera algún peligro, aléjelo de usted y del accidentado. De no ser posible, aleja al accidentado del peligro. Y de no ser posible, te alejas y llamas a los socorristas, ¿no? A los bomberos, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo primero, proteger. Proteger a la persona, no solamente a la persona accidentada, protegerte a ti mismo y proteger a los demás, a los que están en esa área. Este es el noticiero, ¿no? De que fue el 16 de diciembre, ¿no? En Pueblo Libre, jóvenes mueren electrocutados en centro de comida rápida, ¿no? Un accidente laboral que se pudo haber evitado. Seguimos con la secuencia del sistema, ¿no? Ahora ya estamos con el término, lo que es la A. ¿A de qué? Avisar. Dar aviso a los sistemas de emergencia identificando nombre y teléfono. 116, 116. Informar dirección exacta, dar referencias para localizar el lugar, número de personas accidentadas, tipo de víctimas y lesiones, peligros que pueden empeorar la situación, comprobar, no colgar el teléfono sin estar seguros que el mensaje se haya recibido, hacer que la persona que ha recibido el mensaje lo repita. Por ejemplo, en esta imagen muy didáctica, ¿no? Que es muy didáctica, ¿no? Una persona está tratando de socorrer a la persona accidentada, ¿ya? Pero hay otra persona que, si ustedes lo ven, el rostro, es una persona que posiblemente no pueda manejar un accidente. ¿Por qué? Porque es muy nerviosa, se le ve. Entonces, esta es la persona a la que tiene que avisar, alertar, ¿no? A llamar. Ahí nosotros podemos participar. Ahora, y si no hay persona que pueda llamar, nosotros mismos tenemos que llamar. Entonces, estos son los teléfonos de emergencia que nosotros debemos de conocer. ¿Ya? La Policía Nacional del Perú, al 105, el SAMU, el 106 y el 116. Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ¿no? Aló, te llaman desde, por ejemplo, ¿no? La empresa Los Laureles, ¿no? Dicen, ¿no? Que se encuentra en la avenida Mariscal Cáceres, Manzana B, lote 10, ya, persona inconsciente, no responde a estímulos, ya, se iniciará RCP. Ese es básico, ya. Tu mensaje, lo que tienes que dar, el mensaje en el momento de avisar es básico. ¿Por qué? Porque ese personal que ya maneja muchas emergencias, que posiblemente ahí hay personal de salud, van a venir ya con una indumentaria adecuada. Entonces, si ustedes comunican de esta manera, las personas que van a venir, ya van a venir ¿con qué? Con algún dispositivo para ¿qué? Para el RCP, ¿no? Para continuar de repente con oxígeno o con un bambú, de repente, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Comunicas a una persona que le falta el oxígeno, ¿no? Posible COVID, que estás comunicando en tu centro de labores,
las personas ya van a venir preparadas. Al bajar, van a bajar pues con su oxígeno, ¿no? Con su cánula binasal, de repente su máscara de reservorio, ¿no? Y van a venir protegidos también para que no se puedan contagiar. Ahora, de repente, si estás comunicando, por ejemplo, una hemorragia, un sangrado masivo en miembro inferior derecho, ¿no? Que estás haciendo compresión, pero aún persiste el sangrado. Entonces, las personas que van a venir a auxiliar ya vienen pensando en lo que se van a afrontar. Entonces, la comunicación, avisar, eso es básico. En pocas palabras, tenemos que describir, decir que el lugar exacto, dónde está, cuál es la empresa, cuál es el lugar donde te encuentras, cuál es el mecanismo por dónde puede llegar más rápido, pues, si la persona está consciente o está inconsciente. Si está en paro cardíaco, ¿no? De repente necesita un desfibrilador para que ya bajen con el desfibrilador. Secuencia del sistema PAS. Luego tenemos que, de socorrer. Mantener la calma y tranquilizar a la víctima, no mover al accidentado, exploración primaria de los signos vitales, exploración secundaria de los síntomas. Evaluación primaria. Reconocer situaciones que suponen un peligro. Comprobar la conciencia, el estado de conciencia. Si está despierto o no está despierto. Comprobar si la persona está respirando. Comprobar si tiene pulso. Y buscar posibles hemorragias, sangrados. En ese orden. En ese orden nosotros debemos de responder ante una emergencia. Ya vamos a ver acá más adelante cómo vamos a comprobar estas terminologías que son conciencia, respiración, pulso y hemorragias, ¿no? De repente para el personal de salud se nos hace más fácil, ¿no? Pero de repente al personal que es aficionado y le gusta de repente socorrer, pertenece a Defensa Civil en su área de trabajo y está en proceso de aprendizaje, entonces hay que enseñarle, ¿no? ¿Cuáles los pasos a seguir? Exploración de la víctima, en cuanto a la exploración primaria, ¿qué se tiene que explorar? La conciencia. ¿Tiene respuesta a estímulos? ¿Despierta ante estímulos? Respiración. ¿Hay movimientos torácicos? ¿Se mueve el tórax? El pulso carotidio. El pulso carotidio, ¿no? ¿Hay pulso carotidio? ¿No hay pulso carotidio? Posiblemente, si no hay, un paro cardíaco, ¿no es así? Iniciar el RCP. Exploración de la conciencia. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a explorar la conciencia ante una persona que se desvaneció? Más adelante vamos a ver lo que es la lipotimia, pero acá vamos a ver cómo evaluamos nosotros el estado de la conciencia sin ser médicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos? La víctima contesta: hola, señor, o si lo conoces, John, despierta, John, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Me oye? ¿Se encuentra usted bien? ¿Puede hablar? Si no contesta, se le peñisque en la axila o trapecio, observando sus reacciones, gemidos, apertura de ojo, movimiento de cabeza. Si no existe reacción, el paciente está inconsciente. Y avisar. Estás evaluando el estado de conciencia. Llamar. Al llamar ya acabo de decir persona inconsciente. Significa que ya hiciste una evaluación rápida, ¿ya? Que no te tiene que demorar más de 30 segundos. Si el paciente contesta, mantiene las constancias vitales, la respiración y el pulso, se respira, mueve el tórax, tiene pulso carotidio y se pasa a la exploración secundaria. Exploración a nivel de conciencia. Respuesta verbal, respuesta ocular y respuesta motora. Ya, lo que son el personal de salud, esta imagen se refiere a lo que es la escala de Glasgow, básicamente, ¿no? En la respuesta verbal, lo que se evalúa es no habla, los sonidos son incomprensibles, el lenguaje es confuso,
el lenguaje es normal, apertura ocular, no abre los ojos, lo hace solo al dolor o al hablarle, los abre espontáneamente. La respuesta motora es no hay movimientos de flexión o extensión anormales, movimientos son orientados, obedece, ¿no? El valor mínimo es 3 y el valor máximo es 15, ¿no? Acá está. Número mínimo 3 y número máximo es 15, ¿no? 15 es el estado de conciencia, el nivel de alerta normal, en la cual nosotros estamos ahorita, ¿no? Nuestro estado de conciencia, según la escala de Glasgow, es 15. Miren, acá están los valores. Apertura de los ojos, ausente al estímulo doloroso, al estímulo verbal o espontánea. La respuesta verbal, ausente, incomprensible, palabras inapropiadas, conversación confusa, orientado. Respuesta motora, ausente, extensión al dolor, flexión al normal, focaliza el dolor, obedece órdenes, ¿ya? Esto en realidad no es necesario que lo conozca una persona que no es personal de salud, pero les traje esta imagen porque es algo básico, pues, para evaluar el nivel de conciencia, ¿no? Que básicamente se evalúa en cuanto a la apertura de los ojos, respuesta verbal y respuesta motora. Esos 3 parámetros es suficiente para que ustedes puedan tomar decisiones, ¿no? Apertura de ojos, respuesta verbal y respuesta motora, ¿no? No sacar escala de Glasgow 8, ¿no? Aló, persona inconsciente, escala de Glasgow 8, ¿no? De repente eso lo puede decir un personal de salud, ¿no? Pero un personal que no es personal de salud, es suficiente que diga una persona inconsciente. Reflejo pupilar, también esta imagen de acá los traje para que ustedes puedan leerlo. Ya lo vamos a pasar, esta imagen. Esto sí, hay que demorarnos acá un poquito, ¿ya? Exploración de la respiración. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la respiración? Ver el movimiento del tórax. Si el tórax se mueve o no se mueve, ¿no? Porque en cada respiración que nosotros tenemos, el tórax se expande, ¿no? En cada inspiración y en cada expiración, el tórax se expande y se contrae, ¿no? Entonces tenemos que ver los movimientos torácicos. Eso es lo primero, ver. Luego, oír. Dependiendo del lugar donde nosotros estemos, vamos a ver si vamos a tratar de captar algún sonido de la respiración. Si la respiración es con dificultad, si la respiración es jadeante, es una respiración normal. Si la respiración no está respirando, ¿no? Oír. Si el ambiente de repente es con mucha bulla, de repente como hay mucha... en el ambiente hay alteraciones en cuanto al ruido, entonces no es un ambiente cerrado, ahí nos va a dificultar para poder hacer este tipo de evaluación. Y sentir el aliento en la mejilla, ¿no? Acercarse, así como está la persona, acercarse y evaluar estos tres términos, ¿no? Ver, oír y sentir, para evaluar la respiración. Procedimientos para controlar la respiración, ¿no? Básicamente la frecuencia respiratoria de una persona es alrededor de 20, ¿no? Menor de 20 en un minuto. Y recuerden que la frecuencia respiratoria se cuenta, pero al minuto. Ya lo que son personal de salud ya sabemos que una frecuencia respiratoria por encima de 22 ya está alterada. Si hay una dificultad respiratoria, pues lo primero que se altera es la frecuencia respiratoria. 24, 26, 30, ¿no? Está respirando rápido, como cansado, ¿no? Agitado, está respirando la persona, ¿no? En el contexto COVID, en esta pandemia, pues, nosotros tenemos que identificar a estas personas que están respirando rápido. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan una insuficiencia respiratoria, ¿no? Coloración azul de los labios, de repente, ¿no? Que es posible, que es una señal de hipoxemia, que no está llegando la sangre adecuadamente a los pulmones, ¿no? Entonces su saturación de oxígeno está posiblemente por debajo del 92%. A nivel del mar, porque a nivel por encima de los 2.500 metros del nivel del mar, la saturación de oxígeno es diferente. Para controlar la respiración deben contarse los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración.
Colocar al lesionado en una posición cómoda, acostada en un caso de vómito, con la cabeza hacia un lado. Aflojar las prendas de vestir. Inicia el control de la respiración, observando el tórax y el abdomen, de preferencia después de haber tomado el pulso para que el lesionado no se dé cuenta, y evitar así que cambie el ritmo de la respiración. Cuente las respiraciones por minuto, utilizando un reloj con segundero. Anote la cifra para verificar los cambios y dar estos datos cuando lleve al lesionado al centro asistencial. Cifras normales de la respiración. Hay algunos factores que pueden incrementarse, que pueden alterar la respiración, ¿no? Durante el ejercicio, durante el sexo, la hemorragia. En la edad avanzada, a medida que aumenta la edad, pues la frecuencia respiratoria tiende a disminuir, ¿ya? Y acá hay que tener mucho cuidado en aquellas personas que de repente su saturación está por debajo del 92%, pero su frecuencia respiratoria está normal. Estas son las personas que posiblemente tengan un EPOC crónico, ¿no? Una alteración pulmonar crónica, ya. Posiblemente aquellas personas fumadores, aquellas personas que han cocinado con leña, o aquellas personas que están, que ya tienen como diagnóstico una fibrosis pulmonar, ¿no? Y eso ya es algo crónico, no es reciente. Entonces su frecuencia respiratoria va a estar normal, pero su saturación de oxígeno va a estar por debajo del 92. Básicamente, pues la respiración de 12 a 15 por minuto, pero se acepta hasta 20 respiraciones por minuto. Más de 20 respiraciones por minuto ya está alterado, pero significativo 22 para arriba, ¿no? Exploración del funcionamiento cardíaco. A nivel cervical, pasa una arteria, ¿no? Que es la arteria carótida, ¿no? En los recién nacidos y obesos, en la arteria humeral, y debemos observar si el pulso es rítmico, regular y frecuente, ¿no? ¿No? La frecuencia cardíaca, pues el sonido es regular, es rítmico, ¿no? Al estetoscopio. Entonces nosotros, al hacer la palpación, ya no se evalúa con un estetoscopio, sino con las yemas de los dedos, ¿ya? Y tenemos que identificar de que este pulso sea rítmico, regular, porque si es arrítmico, posiblemente la persona tenga una arritmia, ¿no? Es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de sangre bombeada por el corazón. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. Las cifras normales en los adultos es de 70 a 80, pero significativo, más de 100, es taquicardia. Inclusive algunos ya lo están llamando taquicardia por encima de 90 y menor de 60 ya lo que es la bradicardia, ¿no? Frecuencia cardíaca disminuida. Punto para tomar el pulso. El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que pueda comprimirse contra un hueso. Los puntos donde se puede tomar el pulso son en la sien a nivel temporal, en el cuello a nivel carotidio. Lo más frecuente es que se tome en el cuello, ¿no? A nivel carotidio. Esto se ve hasta en las películas, se ve que lo primero que se hace es a nivel carotidio. En el hueso clavicular, en la parte interna del brazo humeral, en la muñeca radial, ¿no? Pero lo más frecuente acá, ¿cuál es? Es el carotidio y el radial. En la ingle, en el dorso del pie, el pulso pedio. En los primeros auxilios, los puntos en los que se controla el pulso son el radial y el carotidio. Entonces, estos dos tipos de pulsos nosotros vamos a poder identificar. Ustedes mismos traten de palparse a nivel de carótida, pálpense, ¿no? Es un vaso sanguíneo grueso, grande, ¿no? Una arteria, lleva sangre oxigenada, ¿no? Pálpense ustedes, o a nivel radial, ¿no? Recomendaciones para tomar el pulso. Palpar la arteria con los dedos índice y medio, no palpar con el dedo pulgar, porque el pulso de este dedo es más perceptible y confunde el suyo. No ejercer presión excesiva porque no se percibe adecuadamente. Controlar el pulso en un minuto en un reloj de segundero. Registrar las cifras para verificar los cambios, ¿no? Si bien es cierto, un minuto te da una cifra más exacta, pero lo que en realidad pues se hace es contar en 15 segundos y luego se multiplica por 4, ¿no? Eso es lo más aceptable. O cuentas en 20 segundos y el resultado lo multiplicas por 3,
Ya, todo esto, ustedes, esta parte, todo esto de acá es la parte teórica. Ya, queda ya de trabajo para que ustedes sigan investigando, averiguando, ¿no? Para que puedan obtener una mejor formación en cuanto a los primeros auxilios, ¿no? Para que sean más... Ahí está el pulso carotidio, veo. En primeros auxilios se toma este pulso porque es el de más fácil localización y por ser el que se pulsa con más intensidad. Bueno, Galaxia 10 nos dice por cuánto lo multiplicamos. Es dependiendo hasta cuánto vas a contar, pues, ¿no? En realidad, el pulso se debe medir en el minuto, pero lo que comúnmente nosotros hacemos es multiplicarlo, contamos hasta 15 segundos. Si contamos hasta 15 segundos, lo multiplicamos por 4. ¿Por qué? Porque 15 por 4 es 60, ¿no? Por ejemplo, si encontramos en 15 segundos, encontramos 20 latidos, entonces ese 15 por 4, perdón, ese 20 por 4, 80, diríamos, ¿no? Ahora, pero también podemos contar hasta 20 segundos. Supongamos que en 20 segundos nosotros llegamos a encontrar 25 en 20 segundos, ¿tá? En 20 segundos. Lo multiplicaríamos por 3. ¿Por qué? Porque 20 por 3 es 60. Entonces, si nosotros encontramos en 20 segundos 25 latidos, multiplicaríamos 25 por 3, 75, ¿no? Y así obtenemos la frecuencia, ¿no? Esto tiene que quedar claro. En los primeros auxilios se toma este pulso porque es el de más fácil localización y por ser el que pulsa con más intensidad. Es un vaso sanguíneo grande, es una arteria grande, ¿no? Entonces, la arteria carótida se encuentra en el cuello al lado de la tráquea. Para localizarlo, haga lo siguiente. Localizar la nuez, deslice sus dedos hacia el lado de la tráquea, presione ligeramente para sentir el pulso y cuente el pulso por 1 minuto, intensidad del pulso, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Ustedes hagan la prueba con ustedes mismos, con sus familiares, para que puedan tener más pericia en la identificación del pulso carotidio, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que una persona se desvanece y tiene su pulso de repente 20 por 3, 25 en 20 segundos, multiplica 25 por 3, 75, ¿no? Te dirán, no es un paro cardíaco, porque todavía tiene latidos. Pero si ves que de repente esta persona pues tiene de repente en 20 segundos, tiene pues 10 de repente, ¿no? 10 por 3, 30 de frecuencia cardíaca. Esta persona está con una bradicardia, ¿no? Está a punto de ser para un paro cardíaco. El pulso radial. Ustedes mismos tóquense, no comprueben su pulso radial, vean cuál es la frecuencia, cómo es su ritmo, ¿no? Este pulso es de mejor acceso, pero a veces, en caso de accidentes, es imperceptible. Palpar la arteria radial que está localizada en la muñeca inmediatamente por encima de la base del dedo pulgar. Colocar los dedos índice y medio haciendo ligera presión sobre la arteria y contar el pulso en 1 minuto. Acá dice 1 minuto, ¿eh? Pero yo le estoy pasando el dato que normalmente se cuenta hasta 15 o 20 segundos y se multiplica. Pero la respiración, la frecuencia respiratoria, eso sí, no hagan eso, ¿eh? Porque la frecuencia respiratoria se debe de contar en 60 segundos. El pulso apical, ya esto vamos a pasarlo, ya ustedes se encargan de leerlo en casa, todo material va a ser compartido. Exploración de la víctima. ¿Cuál es la exploración? Ahora estamos ya entrando en lo que es la exploración secundaria, ¿no? Estamos hablando de términos generales para luego ya irnos a los accidentes, ¿no? ¿Qué se tiene que explorar? Cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Recuerden en el video, ¿no? Cómo la persona que fue socorrista, qué es lo que hizo, ¿no? ¿Y qué se tiene que buscar? Puntos dolorosos, ¿no? Heridas y contusiones, deformidades, sensibilidad, movilidad. Si hay dolor abdominal, si hay dolor de tórax, ¿no? Alguna deformidad para evaluar algunas luxaciones, algunas fracturas.
Entonces la evaluación, para localizar lesiones, en la cabeza puedes buscar heridas, en la cara, cuero cabelluda, fracturas, lesiones oculares, cuello, buscar deformaciones y bultos, tórax, valorar si existe dificultad respiratoria, heridas, hemorragias, abdomen, si la pared está o no depresible, suponer hemorragias internas, heridas, extremidades, buscar posibles fracturas, esguinces, luxaciones, ¿no? Esta es la evaluación secundaria que nosotros debemos de realizar. Entonces, este es el resumen, ¿ya? Actuación del accidente, proteger, avisar y socorrer. Reconocimiento de los signos vitales, la conciencia, la respiración y el pulso, ¿no? Recordar que el accidentado hay que tratarle con urgencia, no trasladarle con urgencia. ¿Cuál es la posición de la posición lateral de seguridad? Es la posición de espera de pacientes inconscientes no traumáticos, ya que no hayan tenido algún traumatismo, algún golpe, ¿no? Son los desvanecimientos, las lipotimias, con el accidentado boca arriba, extender el brazo más cercano a nosotros y colocarlo flexionando 90 grados. Flexionar la pierna más alejada, girar al accidentado suavemente empujándolo del hombro y la rodilla más alejada de nosotros y recoger el brazo que gira externamente para darle 2 puntos de soporte, rodilla y brazo. Entonces, esa es la posición final en la cual se tiene que adoptar en aquellas personas que están inconscientes, pero de que no hayan sufrido algún tipo de traumatismo, ¿ah? Porque recuerden que algún tipo de traumatismo que de repente, dependiendo del impacto que ha sido el golpe, estas personas pueden tener una hemorragia interna, una fractura vertebral, una hemorragia intracerebral. Y la otra posición, posición lateral de seguridad, en caso de que el paciente respire y tenga pulso pero esté inconsciente, paso 1, arrodillarse a un lado de la víctima y colocarse en 90 grados, el brazo más cercano al socorrista, flexionar la pierna más alejada al socorrista, colocando la planta apoyada en el suelo. Girar al accidentado con cuidado, empujándolo del hombro y de la rodilla de la pierna que hemos flexionado, y efectivamente encontramos la misma posición, ¿no? Colocar el dorso de la mano, son diferentes tipos como ustedes pueden obtener la misma posición, ¿no? Estabilizarlo en esta postura, ¿no? Ahora, si usted sospecha de una lesión de la columna, ya, si hay sospecha de la columna, acá, por ejemplo, si hay sospecha, acá en este nivel no hay sospecha de la columna, ya, en este nivel no hay sospecha de la columna, ya, pero acá hay una alteración de la columna, entonces hay una sospecha, ya, entonces acá vamos a ver cuál es la manera, cómo nosotros vamos a obtener la movilización, ya, a ver, un segundo, por favor. Un segundo, un par de minutos, Problemas con el internet, un minuto, por favor. Un minuto. No me está avanzando la pantalla. Un minuto, por favor. Ya. Entonces, ya estamos acá, ¿no? Ya, estas son las posiciones, posición lateral de seguridad, y esta es la posición en la cual si hay una alteración a nivel de la columna, ¿no? Acá. La evaluación. Un segundo.
anatómica para evaluar la vía aérea, nosotros, bueno, esta es una imagen bien simple, ¿ya? La más simple que pues, se puede encontrar, ¿no? El paladar duro, la lengua, el paladar blando, amígdalas, amígdala palatina, el epiglotis, el pliegue vocal y la tráquea, ¿no? Es una imagen bien, bien representativa, bien esquemática en cuanto a para evaluar la vía respiratoria, ¿ya? Otras posiciones de espera y de transporte, ¿no? Miren, colocar a la víctima en posición de shock, mantener a la persona cómoda y cálida, voltear la cabeza de la víctima hacia un lado y si no se sospecha de lesión del cuello, ¿no? De cúbito supino o la posición de Trendelenburg. Trendelenburg, piernas flexionadas, semisentado. El traslado de accidentados. De repente no hay la ambulancia ni nosotros debemos de hacer el traslado de accidentados, ¿no? Esta es la manera como podemos realizar alguna camilla siguiendo estos pasos, ¿no? El paso 1, el paso 2 y el paso 3, ¿no? Con dos soportes, con dos palos que pueden ser de madera, ¿no? Para poder trasladar al herido. Hay que planificarlo. Si vamos a trasladar a alguna persona herida, hay que planificarlo, ¿ya? Porque muchas de las veces no se puede agravar el estado del paciente. O podemos provocar lesiones vasculares o nerviosas, o podemos incrementar la fractura, ¿no? De repente es una fractura cerrada, pero con desplazamiento, y puede provocar alteraciones vasculares, o provocar más desviación de la fractura, incrementar la fractura. Entonces, antes de trasladar al accidentado, hay que evaluarlo, cómo vamos nosotros a realizar el traslado. No movilizar a un herido a menos que sea estrictamente necesario. Siempre se recomienda esperar a la ambulancia, esperar a los bomberos para que ellos mismos lo puedan trasladar. Muchas de las veces las emergencias que pueden ocasionar, nosotros a veces por la presura, rápido agarramos un vehículo, de repente de servicio privado para poderlo llevar a un establecimiento de salud. Un craso error que se comete. No se debe movilizar. No movilizar hasta que existan medios adecuados para hacerlo. Solo será urgente si existe peligro de fuego, explosión, derrumbe o atropello. Considerar siempre que puede existir lesión de la columna vertebral. Si estás movilizando al paciente, si esa persona tiene una fractura vertebral, créeme que lo vas a terminar de cercenar la médula espinal, ¿no? Y esa persona va a terminar en paraparesia, cuadriplejía, y no va a volver a caminar. En caso de encontrarse solo, movilizar por las axilas o de los pies, manteniendo el eje central. Algunas inmovilizaciones en caso de sospecho de la columna vertebral, ¿no? Acá, cómo se está, en la imagen superior derecha, cómo se tiene que inmovilizar la región cervical. Y en la parte inferior izquierda, perdón, superior izquierda, lo que no debemos de realizar, lo que no debemos de hacer, y que es frecuente que los compañeros del trabajo lo realicen, ¿no? Acá se está tratando de movilizar a una persona con una posible lesión a nivel de la columna cervical, entonces lo que se tiene que hacer es inmovilizar la región cervical y posteriormente hacer el traslado, ¿no? Acá lo inmovilizaron la región cervical y ahora se le está pasando a una camilla pues que se tuvo que hacer de manera urgente, ¿no? Para poderlo trasladar. Pero el movimiento es en bloque. Ya, ¿cuál es el traslado de accidentados? El traslado deberá de hacerse siempre en camilla y si no disponemos de ella, se improvisará. La colocación del herido sobre la camilla se puede hacer de la siguiente forma. 3 socorristas se colocan al lado de la víctima, se arrodillan una pierna, introducen sus manos por debajo del cuerpo del accidentado y lo elevan a la vez, mientras que el cuarto coloca la camilla por debajo del cuerpo, o si bien se tiene ya colocada paralelamente el cuerpo del herido y otro lado
del socorrista. No es como la imagen anterior que hemos visto, ¿no? Esa es la imagen en realidad, y acá lo está describiendo para que ustedes puedan empaparse más del tema, leerlo, ¿no? Y puedan, pues, actuar de manera correcta ante un accidente laboral. ¿Cómo se está trasladando? Miren, ante una emergencia, ¿no? Con el tipo de traslado, es en bloque en realidad lo que se está haciendo. ¿Y por qué es en bloque? Porque se está protegiendo acá es la columna vertebral a nivel lumbar, la fractura puede ser a nivel lumbar, dorsal, cervical. Hay diferentes métodos en la cual nosotros podemos aprender en cuanto a los primeros auxilios, ¿ya? Se los comparte, ya ustedes lo pueden leer, pueden averiguar más sobre el tema. Primeros auxilios es un tema muy amplio, es amplio, ¿ya? Entonces lo que yo les quiero dar es lo más básico para que les despierte el interés y puedan seguir empapándose sobre el tema, ¿ya? Porque no hay que ser un médico como para poder actuar en la primera línea, ahí frente a un accidente. Por ejemplo, el método del puente holandés, ¿no? ¿Se necesita cuántas personas? 4. 3 de ellas se colocan en forma que el herido, tendido en el suelo, quede entre sus piernas. Pongan sus manos por debajo de las pantorrillas y muslos por debajo de la cintura y región lumbar, y el tercero por debajo de hombros y nuca. A una voz elevan los 3 a la vez el cuerpo como un todo rígido, mientras que la cuarta persona introduce la camilla por debajo del cuerpo del accidentado y entre las piernas de los socorristas. A continuación, siempre con movimientos sincronizados, depositan el cuerpo de la camilla, ¿no? A veces, aquí hay cuatro personas que serían 4 socorristas, pero a veces solamente una persona tiene el conocimiento para realizar esa técnica. Entonces ahí esa persona que tiene el conocimiento tiene que liderar esa emergencia, ¿ya? Y tiene que explicarle de manera rápida y resumida cuáles las acciones que ellos van a realizar para que puedan realizar un buen trabajo, si es que van a movilizar a la persona. Pero recuerden bien claro que no se recomienda inmovilizar. Movilizarle a la persona. Ya hemos visto en qué casos se le tiene que movilizarle, ¿no? Ante un peligro inminente, algún derrumbe de repente, ¿no? Pero se recomienda esperar a los bomberos, a la ambulancia, a la Cruz Roja. Traslado accidentado. Posiciones de traslado: decúbito supino, lesiones vertebrales y fracturas, ¿no? Decúbito supino con piernas elevadas, semisentado, decúbito supino, decúbito lateral. Diferentes tipos de traslado de accidentes, ¿no? Emergencias respiratorias. Aquí en el Perú y en el mundo, la primera emergencia respiratoria, ¿cuál es? Es la insuficiencia respiratoria por COVID. Es la primera causa de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, la asfixia, el ahogamiento, el atragantamiento, ¿no? Electrocución, sobredosis, inhalaciones de elementos tóxicos. Podemos encontrar que la asfixia, ¿no? Monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Los que trabajan, por ejemplo, en empresas, de repente en las pesqueras, cuando entran a las cámaras frigoríficas, de repente, ¿no? Hay concentrado de monóxido de carbono, inhalas y te mueres al instante, ¿no? Te desmayas y ahí nomás quedas, ¿no? Ahogamiento, atragantamiento, ¿no? Yo les cuento una experiencia personal que tuve frente a un atragantamiento. Era el año 2014 aproximadamente, y me encontraba realizando pues un trabajo de un policlínico, un privado, un día domingo, y bueno, pues estaba tranquilo el turno, ¿no?
unos pacientes que venían por dolores agudos, básicamente, ¿no? Dolores abdominales, algunas suturas, por ahí, ¿no? Entonces, ya ahí justo me iba a ir a almorzar y entra, pues, se escucha el ruido en la sala de espera, ¿no? Se escucha el ruido en la sala de espera, que se ahoga, se ahoga, se ahoga, algo así, ¿no? Entonces, tuve que salir, ¿no? De manera rápida a la sala de espera y vi que traía un señor de aproximadamente 1,80 aproximadamente, 1,82 de altura, ¿no? Un poco gordito y, y, y como tenía con el aliento, apenas yo me acerqué, tenía bastante hedor a alcohol, aliento a alcohol, y decían de que se había atragantado, ya, pero el rostro lo tenía hacia abajo, ¿no? Entonces en ese momento, como había desesperación por los familiares, que yo le dije, ¿a qué hora fue? Ahorita, se ha atragantado, le falta el aire. Y cuando le miro el rostro estaba totalmente azul, cianótico, cianótico. Entonces ahí comprendí que la persona efectivamente había sufrido un atragantamiento. Y estaba frente a mí, o sea, frente de un policlínico donde no teníamos pues las medidas de poder hacerle de repente una laringoscopía y poderle sacar el objeto, ¿no? Entonces la única manera pues es haciéndole pues la técnica que se le va a enseñar más adelante, frente al atragantamiento, ¿no? Pero esta persona era más grande que yo bueno, mío alrededor de 1,70, pero esta persona es grande, más grande, entonces, y tenía sobrepeso y todo. Entonces, al hacer la maniobra, yo no se podía, en realidad no se podía, ¿no? Inclusive yo no podía sostenerlo. Lo que entonces improvisé y había dos varones fuertes, grandes, y le dije que la agarraran de uno del brazo y el otro un brazo derecho y el brazo izquierdo, ¿no? Entonces yo ya no soportaba porque la persona ya estaba inconsciente, ¿eh? Ya no soportaba, y aparte inconsciente estaba mareado todavía. Entonces se procedió pues a hacer la maniobra de Heimlich, ¿no? Y bajo las presiones que se hacía debajo del diafragma, pues, pero nada, ¿no? Entonces, pues, y ahí estaban los familiares que lloraban, pues, ¿no? Y después de, pues, varias técnicas, efectivamente, pues, no sale comida, restos de yuca, sale ¿no? Expulsado y empezó a arrojar, ¿no? Y el rostro de la persona, pues, cambió, ¿no? Cambió de que estaba en azul, totalmente azul, y cambió a un color, pues, normal, ¿no? Un color, pues, de vida, ¿no? La persona prácticamente ya estaba, pues, se moría, pero en realidad, ¿no? Se moría. Y bueno, pues, es un bienestar que uno siente con uno mismo, ¿no? Ante ese tipo de situaciones, ¿no? Que yo había llevado pues el curso de BLS y lo que es el RCP, primeros auxilios, pues 2 años anteriores, ¿no? Pero nunca nadie nunca nadie lo había tomado en práctica, ni en la playa, ni hasta en la playa, ¿no? Porque las veces que acudí en la playa y había ahogamiento de repente, ahí estaba el salvavidas para poder aplicar las maniobras de RCP, ¿no? De la maniobra en cuanto a las compresiones torácicas, ¿no? Pero en ese momento, pues, uno se siente bien, ¿no? Uno se siente bien al poder ayudar a los demás, ¿no? Y sentir pues que te agradecen, gracias por aquí, que por allá, ¿no? Es placentero, ¿no? Bueno, pues el atragantamiento, pues es en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo ha sucedido atragantamientos y las personas han fallecido por atragantamientos. Inclusive en San Juan de Miraflores, una señora que tenía su carro sanguchero,
Estaba viniendo pues su sándwich, vino un joven, su su hamburguesa y estaba comiendo, y en eso se atragantó, y no hubo nadie quien lo pueda realizar la maniobra, ¿no? Todos desconocían la maniobra en ese momento, y el joven termina falleciendo, pues. El joven fallece, ¿no? Para nosotros tener solamente qué, qué tan importante es conocer esta maniobra de atragantamiento, es a nivel de países europeos, en todos los restaurantes se exige que hay así como en Estados Unidos, en todos los aeropuertos, en todas las oficinas, se exige lo que es el desfibrilador. Sandra nos dice la maniobra de Hemley. Sí, exacto, Sandra. Así como en Estados Unidos exigen, casi todas las empresas exigen el desfibrilador, porque allá el paro cardíaco, pues los infartos es frecuente, ¿no? En Europa, pues, a todos los restaurantes exigen, hay un dispositivo, ¿no? Con presión negativa, que salva vidas en esos países. ¿Y qué consiste, no? Es que ese dispositivo, frente a un atragantamiento, te lo pones en la boca. Vas, rompes la vitrina, ¿no? Como está igualito como entran los, está ahí la hacha, todo para que sacas puedas actuar ante una emergencia. Y te lo colocas en la boca, y ese dispositivo funciona como una presión negativa hacia afuera y extrae los objetos extraños dentro de las vías respiratorias superiores. Entonces, ahí es donde uno se tiene que, a pesar de que no conozcan la maniobra, pero en esos países ya se implementó, ¿no? Ya se implementó esos dispositivos que jalan presión negativa y han salvado muchas vidas bien en esos países, ¿no? Sin embargo, pues nosotros todavía estamos queriendo aprender todavía primeros auxilios, pues, pero ya que la tecnología todavía no nos acompaña en un 100%, ¿no? Entonces, qué importante es conocer las diferentes maniobras, pues, de asfixia, atragantamientos de repente, ¿no? Ahogamientos, quemaduras, ¿no? Hemorragias, situaciones, ¿qué es una asfixia? Situaciones en las que el oxígeno no llega o llega mal a las células del organismo. Las causas más frecuentes, ¿cuáles son? Obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Los atragantamientos. Ambiente tóxico y o falta de oxígeno, ¿no? Esto sucede en las empresas que trabajan con el pescado. En las cámaras donde guardan el pescado, muchas de las veces se descompone, y esta descomposición provoca se libera un gas, que es el monóxido, ¿no? Entonces muchas de las personas abren estos compartimentos y al respirar ese oxígeno, y entonces en esas situaciones la persona jala lo que es el CO2, ¿no? El CO2. Ambiente tóxico y o falta de oxígeno, función pulmonar deficiente, traumatismos torácicos, los golpes a nivel del tórax, ¿no? Las fracturas costales pueden provocar daños a nivel de los pulmones, hemorragias, sangrados, ¿ya? Y esto conllevar una asfixia, dificultad respiratoria. Y definitivamente, pues, las lesiones cerebrales, pues, ¿no? Básicamente, pues, las lesiones cerebrales, algunos infartos de repente las isquemias cerebrales que se provocan a nivel del tronco encefálico, ¿no? Donde está el centro respiratorio, el bulbo raquídeo, a nivel de esa zona, pues, te provoca un paro cardiorrespiratorio, ¿no?
si la persona no se le intuba de manera rápida, la persona le da un paro cardiorrespiratorio. Actuación, si existe un obstáculo externo, suprimirlo. Colocar al accidentado en un ambiente puro, asegurar la libertad de las vías respiratorias. Ya, Alice nos dice, en mi caso la maniobra del Heimlich no funcionó cuando mi hijo se atragantó porque se le había pegado en la garganta. Ya. Bueno, de repente, pues, Liz, no, pues la técnica no es un 100%, pues, recuerden que para conocer, hay que ser muy peritos para realizar esa técnica, la técnica de atragantamiento es para que uno lo practica, pues, en maquetas, de repente, no en muñecos, ¿no? Pero para que uno se vuelva perito, experto en ese tipo de maniobra, pues tiene que haber una tras otra situación, ¿no? Cosa que no sucede, ¿no? En mi caso, por ejemplo, una vez nada más realicé, ¿no? Pero, y de repente lo hice mal en ese momento, ¿no? Porque nadie me observó, ¿no? Pero en ese caso, pues sí, la persona sí llegó el cuerpo extraño de la vía respiratoria llegó a salir, ¿no? Jenny nos dice, y ahora que todo lo ha cambiado por COVID, ¿cómo podríamos ayudar en caso de que la persona necesite ayuda y que se pueda dar la famosa respiración boca a boca? Ya, la respiración boca a boca en realidad no siempre salva vidas, ¿ya? Inclusive en las maniobras de RCP, lo que se recomienda, si no se puede realizar, si no desea realizar la respiración boca a boca, tendría que ser las compresiones torácicas nada más. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ya con más detalle, y en la siguiente clase va a tocar, vamos a continuar con los accidentes laborales, qué es lo que podamos hacer. Básicamente la teoría y algunas experiencias por ahí podemos contarles, y lo que es el seguro complementario de riesgo y la normatividad vigente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros frente a los accidentes laborales? ¿Ya? Aflojar la ropa alrededor del cuello, si está inconsciente, aunque respire, colocar los 2 dedos en la barbilla y una mano en la frente buscando la cabeza hacia atrás. Suavemente en esta maniobra se libera la garganta obstruida con la caída de la lengua hacia atrás, abrir la boca y liberar de aquello que lo obstruye, vómitos, secreciones, dentadura, colocar en posición lateral de seguridad a fin de permitir la salida de sangre o vómitos, ¿no? En un hospital X, había un residente que estaba ingiriendo sus alimentos, ¿ya? Que estaba en el cuerpo médico, estaba ingiriendo sus alimentos. Entonces, este residente se llegó a atragantar. En ese momento se atraganta y habían 2 médicos, pero estos 2 médicos eran de edad. Estamos hablando en el mismo hospital, ¿ah? En el mismo hospital. Y eran una personas, pues, que superaban los 65 años, y las personas, pues, se atragantó y quisieron hacer el maniobra de Heimlich, ¿no? Y no, efectivamente, nada, no vio resultado, nada. Y la persona, pues, estaba cianótica, y eso es lo que nos dicen los colegas, ¿no? El colega estaba cianótico, todo, ¿no? Pero ya habían llamado ya anestesio, ¿no? ¿Por qué? Porque anestesio viene con su laringoscopio y el toque, ¿no? O de repente para que le haga su traqueostomía, ¿no? De manera rápida, ¿no? Pero como son cosas que suceden en instantes, uno de los médicos abrió la boca del otro colega que era un residente, con sus 2 dedos, llegó hasta la tráquea. Es increíble, ¿no? Llegó hasta la tráquea y según él, pues, con los 2 dedos llegó a atrapar algo y lo jaló, ¿no? Y lo sacó, ¿no? Y bueno, y justo pues llegaron los colegas de anestesio y todo, pues le dieron el oxígeno, todo, ¿no? Y bueno, y este residente pues vivió para contarlo, ¿no? Signos principales de hipoxia, la cianosis, ¿no? La cianosis. Bajo los niveles de oxígeno de la sangre hace que los labios y dedos y manos y pies se vuelvan azules. La cianosis, de coloración azul.
es la cianosis. Estamos frente a una hipoxemia. Por ahí me preguntaban sobre algunas emergencias en este momento en el contexto de COVID. Nosotros debemos actuar viendo primero nuestra seguridad, nuestra integridad. Y ahí recién podemos actuar, ¿no? Ahora, si se sospecha de COVID, pues tendríamos que avisar pues al 116 o al SAMU para que vengan y lo puedan auxiliar, ¿no? O en todo caso, si nosotros tenemos la pericia y tenemos el adecuado EPP, equipo de protección personal, podemos también intervenir ahí, ¿no? Saturando, y si tenemos un oxígeno y sabemos utilizar el oxígeno, administrar el oxígeno, ¿no? Para mantener una saturación de oxígeno por encima del 92%, que es lo básico, ¿no? Si vamos a utilizar oxígeno para un traslado, hay que utilizar el oxígeno con una saturación por encima del 92%. Obstrucción de la vía aérea impide que el oxígeno llegue a los pulmones, provocando pérdida de la conciencia. Generalmente está causada por la existencia de un cuerpo extraño en la vía respiratoria, el famoso atragantamiento, ¿no? Acá está, mira, el cuerpo extraño. En ocasiones lo que permite respirar un objeto extraño en las vías aéreas que impide el paso del aire, ¿no? El atragantamiento. Lo que se realiza, perdón, era la cricotomía, ¿no? La cricotomía acá a este nivel, ¿no? Signos de asfixia, obstrucción de la vía aérea, la víctima agitada con tos efectiva, actuación, dejar que tosa y vigilar, animar que tosa, no dar golpes en la espalda, por favor, no dar golpes en la espalda. Si está consciente y acaba de ocurrir, animarle para que siga tosiendo con fuerza, no darle golpes en la espalda. Y acá la famosa maniobra, pues, ¿no? Si está consciente, severa, víctima que no habla, tos inefectiva, cianosis, alteración progresiva de la conciencia, puede estar consciente o inconsciente, ¿no? Iniciar RCP en el segundo paso y acá está la maniobra, ¿no? Que tanto hablamos, ¿no? Si está consciente, 5 golpes interescapulares, 5 compresiones abdominales. Obstrucción completa según la maniobra de Heimlich, ¿no? Actuar rápidamente, colocar detrás de la víctima, realizándolo con los brazos, cerrar una mano y colocarla dentro del ombligo y esternón, cogerse el puño con la otra mano, realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, repitiendo 5 veces, repetir el ciclo 3 veces. Esa es la técnica adecuada. Como lo repito, muchas de las veces cuando hacemos la parte de taller, nosotros practicamos en maquetas, ¿eh? Pero es muy diferente cuando en la vida real, ¿eh? ¿Por qué? Son segundos. Escuchas lloriqueos, gritos, tienes que concentrarte, la persona no respira. Listo. Entonces, a ver, tratamiento de obstrucción de las vías aéreas, averiguar la gravedad. Obstrucción severa de las vías aéreas y tos inefectiva, inconsciente, iniciar el RCP. Consciente, 5 golpes interescapulares, 5 compresiones abdominales. Obstrucción ligera de la vía aérea, tos efectiva, animar a toser, ¿no? Básicamente es el resumen de la diapositiva anterior. Maniobra de Heimlich en personas obesas, como es en el suelo, ¿no? Maniobra de Heimlich en el adulto obeso, con cada compresión abdominal se intenta liberar el objeto extraño de la vía aérea de la víctima al forzar la salida del aire por la tráquea. Maniobra de Heimlich en niños, colocar un puño sobre el ombligo del niño con un lado del pulgar hacia el abdomen, no aplicar tanta presión como para hacer que los pies del niño se levanten del suelo, 5 palmadas interescapulares, 5 compresiones torácicas y 5 compresiones abdominales. Como lo repito, esta es la teoría, ¿no? En el taller se practica con maquetas, pero otra cosa es en la vida real, ¿no? Maniobra de acto Heimlich, colocar el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño con la otra mano e inclinarse sobre una silla y llevar el puño hacia arriba con fuerza y presionarlo. Listo. Por hoy hasta ahí vamos a quedar. Muchas gracias por su atención. Chao, profesor. Ha estado muy buena muchas gracias. presentación. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Buenas noches. Sí. Muchas gracias. Gracias, estaba bueno.